Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 5 de enero la iglesia celebra el día de San Simeón Estilita. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nace cerca del año 400 en el pueblo de Sisan, en Sicilia, cerca de Tarso, donde nació San Pablo. Estilita significa el que vive en una columna. De pequeño se dedica a pastorear ovejas por los campos, pero un día, al entrar en una iglesia, oyó al sacerdote leer en el Sermón de la Montaña las bienaventuranzas. En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, se entusiasmó al oír que Jesús anunciaba: «Dichosos serán los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Se acercó a un anciano y le preguntó: «¿Qué debo hacer para lograr cumplir esas bienaventuranzas y ser dichoso?». El anciano le respondió: «Lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio». Se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a Dios que le iluminara qué debía hacer para lograr ser santo e irse al cielo. Y tuvo un sueño. Vio que empezaba a edificarse el edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos, y una voz le recomendaba: «Ahonda más, ahonda más». Y al final oyó que la voz le decía: «Solo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo». A los 15 años entró a un monasterio y, como era muy difícil conseguir libros para rezar, se aprendió de memoria los 150 salmos de la Sagrada Biblia para rezarlos todos los días, 21 salmos cada día. Se le considera el inventor del sicilio, o sea, de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarraban en la cintura para hacer penitencia. Se ató a la cintura un bejuco espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche, esto para lograr dominar sus tentaciones. Un día el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería, donde encontraron que la cuerda o cicilio se le había incrustado en la carne. Difícilmente lograron quitarle la cuerda con paños de agua caliente, y el abad o superior le pidió que se fuera para otro sitio, porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones. Se fue a vivir en una cisterna seca, abandonada, y después de estar allí 5 días en oración, se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de Cuaresma sin comer ni beber como lo hizo Jesús. Le consultó a un anciano y éste le dijo: «Para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer. Puede hacer el ensayo, pero para no poner en demasiado peligro la vida, dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua. Y si ve que va a desfallecer, come y bebe». Así lo hizo. Los primeros 14 días de Cuaresma rezó de pie. Los siguientes 14 días rezó sentado. Los últimos 12 días de la Cuaresma era tanta su debilidad que tenía que rezar recostado en el suelo. El domingo de resurrección llegó el anciano y lo encontró desmayado y el agua y los panes sin probar. Le mojó los labios con el algodón empapado en agua, le dio un poquito de pan y recobró las fuerzas, y así pasó todas las demás cuaresmas de su larga vida, como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Se fue a una cueva del desierto y, para no dejarse dominar por la tentación de volverse a la ciudad, llamó a un cerrajero y se hizo atar con una cadena de hierro a una roca y mandó a soldar la cadena para no podérsela quitar. Pero varias semanas después pasó por allí el obispo de Antioquía y le dijo: «Las fieras sí hay que atarlas con cadenas, pero al ser humano le basta su razón y la gracia de Dios para no excederse ni irse a donde no se debe». Entonces Simeón, que era humilde y obediente, se mandó a quitar la cadena. De todos los países vecinos y lejanos venían a una cueva a consultarlo y a pedirle consejos, y la gente se le acercaba para tocar su cuerpo con objetos para llevárselos de señal de bendición, y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevárselo como reliquias. Entonces, para evitar que tanta gente viniera a distraerlo, en su vida de oración se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro. Se hizo construir una columna de 3 metros para vivir allí al sol, al agua y al viento.
Después mandó hacer una columna de 7 metros y más tarde, como la gente todavía trataba de subirse, hizo levantar una columna de 17 metros y allí pasó sus últimos 37 años de vida. Columna se dice estilos en griego, por eso lo llaman Simeón estilita. No comía sino una vez por semana. La mayor parte del día y de la noche la pasaba rezando, unos ratos de pie, otros arrodillado y otros tocando el piso de su columna con la frente. Cuando oraba de pie, hacía reverencias continuamente con la cabeza. Un sacerdote le llevaba cada día la Sagrada Comunión. La gente acudía por montones a pedir consejos a Simeón estilita. Él les predicaba 2 veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres, y entre sermón y sermón oía sus súplicas, oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados, para amistarlos otra vez. A muchos ricos los convencía para que perdonaran las deudas o los pobres que no les sabían pagar. Con su oración y consejo, convirtió a miles de paganos. Un famoso asesino, al oírlo predicar, empezó a pedir perdón a Dios a gritos y llorando. Algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió a los insultos ni demostró disgusto por ellos. Hasta obispos venían a consultarlo y el emperador Marciano de Constantinopla se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo y quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba. Para saber que la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud y no solo un capricho, los monjes vecinos vinieron y le dieron órdenes a gritos de que se bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás. Simeón, que sabía que sin humildad y obediencia no hay santidad, se dispuso inmediatamente a bajarse de allí, pero los monjes, al ver su docilidad, le gritaron que se quedara otra vez allá arriba porque esa era la voluntad de Dios. Murió el 5 de enero del año 459, estaba arrodillado rezando con la cabeza inclinada, así quedó muerto como si estuviese dormido. El emperador tuvo que mandar un batallón del ejército porque la gente quería llevarse el cadáver, cada uno para su ciudad. En su sepulcro se obraron muchísimos milagros y junto al sitio donde está su columna se construyó un gran monasterio para monjes que desean hacer penitencia. Es por eso que hoy es el día de San Simeón estilita. Mis queridos hermanos y hermanas, de San Simeón tenemos muchas preguntas que hacernos. Lo primero, ¿cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es mi vida de sacrificio y penitencia a Dios? Hoy no tenemos que hacer, incluso la Iglesia prohíbe estos sacrificios, estas penitencias tan drásticas como se hacían en aquellos tiempos, pero tú y yo podemos sacrificarnos con aquello que nos gusta mucho. Si de repente te gusta ver mucho la televisión, pues sacrifica una noche a la televisión y empieza a leer la palabra o a rezar. Si te gusta mucho el café, déjalo por un día y dedícate a leer la palabra. Tenemos que sacrificarnos para la conversión de nuestros familiares. Muchos de nosotros queremos que toda nuestra familia se encuentre con el Señor y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué estoy haciendo yo para que Dios tenga misericordia de mis hermanos, de mi familia, de mi vida, de mis pecados? Hermanos y hermanas, hoy es un día maravilloso para nosotros hacer penitencia y hacernos esta interrogativa: ¿cómo está mi vida de oración? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que nos ayude a mortificarnos para poder ganar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por suscribirte y compartir la vida de San Simeón. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.